Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la física, que son las leyes de Newton. Pero no vamos a ver las leyes de Newton y cómo aplicarlas en problemas, en formas matemáticas, como lo hacemos en la clase. Vamos a ver un poco de su historia, de cómo se llegó a esa conclusión, de cómo se concluyó con esas leyes. Y es que a pesar de que llevan el nombre de Newton, Isaac Newton fue un gran científico. Él mismo dijo en una de sus cartas a otro científico de que si lo había logrado ver más allá que otros era porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Es decir, su trabajo se basó en el trabajo de quienes le predecieron, ¿sí? Quienes estuvieron antes que él. Entonces, por eso vamos a ver un poco de la historia de cómo se llegó a las leyes de Newton, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con este personaje, ¿sí? Este personaje es Aristóteles. Aristóteles dividía el movimiento en dos. Él decía que había un movimiento natural y un movimiento violento. El movimiento violento le llamaba así a cualquier movimiento que era producido por nosotros, o por el aire, por ejemplo. Entonces, si nosotros movíamos una mesa, ese es un movimiento violento. Nosotros estábamos violentando el reposo que tenía la mesa. Y el movimiento natural se especificaba más que todo para un movimiento vertical, ¿sí? Ya que las cosas caían hacia la tierra sin necesidad de que nosotros las empujáramos. Si nosotros soltamos un cuerpo sin necesidad de empujarlo, cae en la tierra. Entonces Aristóteles decía de que eso era un movimiento natural, ¿sí? El movimiento natural era ese, entonces lo que podría ser lo que hoy nosotros conocemos como caída libre, ¿sí? Incluido el tiro vertical. Otro movimiento que incluía Aristóteles dentro de lo natural era el movimiento circular, sobre todo el de los cuerpos celestes, ¿sí? A diferencia del movimiento vertical, Aristóteles decía que el movimiento circular no tenía principio ni fin, ¿sí? Era el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces Aristóteles decía que en los cielos gobernaban otras leyes diferentes a las de acá, que los cuerpos celestes eran esferas perfectas formadas por una sustancia que le llamó la quinta esencia. ¿Por qué le llamó la quinta esencia? Porque en ese tiempo se creía que toda la materia estaba hecha de 4 elementos: tierra, aire, agua, fuego. Y todo lo que existía llevaba cierta proporción de esos elementos. Podríamos decir de que fue la primer tabla periódica, ¿sí? Formada por estos 4 elementos. Entonces decía Aristóteles de que los cuerpos celestes eran tan perfectos que no estaban formados por las mismas esencias que habían acá en la Tierra. Entonces le llamaba la quinta esencia. A pesar que nosotros ahora sabemos de que esto no es así, también hay que ver la lógica que ellos utilizaban, porque en ese tiempo no habían aparatos, no tenían el conocimiento que tenemos ahora. Entonces es lógico que si nosotros nos levantamos en la mañana sin saber eso, vemos que el sol sale en el este, y si lo observamos durante todo el día vamos a ver que el sol está recorriendo hacia el oeste hasta que se va a ocultar, y al día siguiente empieza de nuevo el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que parece? Parece que es el sol el que está rotando alrededor de la Tierra. Por eso se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? También se veía que la luna hacía lo mismo, las estrellas también. Entonces la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Así era como se creía en ese tiempo, y se sostuvo esa idea durante mucho tiempo. Incluso la iglesia, que tenía mucho poder, llegó a tomar como propia también esa idea de Aristóteles. Vamos a dar ahora un salto, vamos a llegar hasta este señor que es Copérnico, ¿sí? Copérnico entonces descubrió que no era como Aristóteles decía, que la Tierra era el centro del universo. Para Copérnico, el centro del universo era el Sol, ¿sí? El universo que se conocía en ese tiempo era el Sol, y él sí se dio cuenta
de que los planetas giraban alrededor del Sol, incluida la Tierra. ¿Sí? La Tierra también giraba alrededor del Sol. Entonces esto fue un gran cambio, ¿verdad? Pero que no fue muy aceptado. Entonces Copérnico sabía de que sus ideas que estaban demostradas, ¿verdad? No era solo una simple idea, sino que él lo demostraba, no iban a ser muy aceptadas. Entonces él se negaba a escribir un libro, a dejar escrito todo lo que él había descubierto, aunque tenía muchos amigos que lo animaban a hacerlo. Al final pues sí lo hizo, con un poco de temor, porque podía incluso causarle la muerte, ser condenado a muerte por contradecir las ideas de Aristóteles. Pero lo hizo y resulta que recibió la copia de su libro, ¿sí? Su primera impresión, justo el día de su muerte, ¿sí? El movimiento de los cuerpos celestes. Esa fue la obra de Copérnico. Entonces ya Copérnico dejó establecido de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés como se creía antes. Vamos a ir ahora entonces con Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el primero que utilizó algo muy similar al método científico. Antes de Galileo todo se deducía por la lógica, ¿sí? Si yo tengo dos piedras, una grande y una pequeña, y la suelto, pues por lógica la piedra grande va a caer primero que la piedra pequeña. Pero Galileo Galilei no solo se quedaba con eso, él decía, bueno, entonces hay que comprobarlo, ¿sí? Y entonces él experimentaba, ¿sí? Algo muy importante en el método científico, la experimentación. Él fue entonces el que hizo esa revolución, ¿verdad? Que empezó a experimentar, ya no solo a decir, puede pasar esto, sino que experimentaba para comprobarlo. Él hacía esos experimentos en la Torre de Pisa, y como no era algo muy común ver a alguien haciendo experimentos, pues la gente se juntaba a ver lo que él estaba haciendo. Algunos creían que estaba loco, ¿verdad? Entonces, pero él simplemente quería ver qué pasaba con las ideas que iban surgiendo. Si era cierto que dos objetos con distinta masa, cae uno más rápido o caerán igual. Entonces él dejó eso, la experimentación. Luego vamos a pasar con este señor, ¿sí? De apellido Kepler, Johannes Kepler. Él entonces, tomando como base el estudio de Copérnico, se dio cuenta que los planetas giran alrededor del Sol, pero no lo hacen en órbitas circulares como se creía, ¿sí? Sino que lo hacen en órbitas elípticas, es decir, su trayectoria forma una elipse y no un círculo. Y al formar una elipse con el Sol en uno de sus focos, van a haber puntos donde la Tierra se encuentre más cerca del Sol y un punto donde se encuentre más lejos del Sol. Y él descubrió que cuando se encuentra más cerca del Sol, la Tierra se mueve más rápido, ¿sí? Que cuando está más lejos. Y eso no solo con la Tierra, sino que se dio cuenta que también sucedía con los demás planetas, ¿sí? Entonces Johannes Kepler descubrió eso, ¿sí? Que el movimiento de los planetas es elíptico y no circular, ¿sí? Unos 80 años después de que Kepler hizo este descubrimiento, lo dejó sentado, lo dejó demostrado también, vino este científico llamado Edmund Halley, ¿sí? Él también continuó estudiando los cuerpos celestes, se centró mucho en los cometas. En ese tiempo pues no se sabía qué eran los cometas. Se creía que un cometa era una estrella mala que traía guerras, traía hambre, traía catástrofes, ¿verdad? Entonces ya la gente estaba predispuesta. Si veían un cometa pues decía, va a haber guerra, nos preparamos para la guerra, y cualquier conflicto y se peleaban y le echaban la culpa al cometa. Halley entonces descubrió que no, que los cometas también se mueven en órbitas elípticas como lo hacían los planetas alrededor del Sol, solo que con una trayectoria elíptica mucho más grande, mucho más excéntrica. Entonces por eso se tardaban más en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces él pudo predecir cómo el famoso cometa, que precisamente lleva su nombre, ¿sí? Su apellido, cometa Halley, regresaba exactamente cada 76 años, ¿sí? Entonces
Él hizo este descubrimiento apoyándose en lo que dejó Copérnico, pero tenía una inquietud. Sí, está bien, sucede así, los planetas en forma elíptica y los cometas también, pero ¿por qué? Entonces, él creía que debía haber una ley que podía tener una expresión matemática para explicar esto. Pero como él no era su fuerte la matemática, entonces buscó ayuda con otros que sí lo eran, pero nadie lo lograba explicar. Incluso como él venía de una familia acomodada, ofreció dinero a quien lograra explicar por qué sucedía esto y lo lograba modelar matemáticamente. Muchos lo intentaron, ¿sí? Había otro científico muy importante de apellido Cook, tampoco lo pudo explicar. Entonces él pensó, cuando ya vio que nadie podía, pensó en una persona, ¿sí?, cuyas habilidades sociales no eran muy buenas. Él incluso llevaba años trabajando solo, encerrado, por una riña que había tenido, y entonces no quería saber nada de las personas, no quería socializar con nadie. Pero sí se conocía su trabajo desde muy joven. Esta persona pues había estudiado el espectro de la luz, el espectro de los colores, y había explicado muchas cosas que estaban sin explicar. Entonces sí lo conocían, pero sabían que era así excéntrico. Sin embargo, él lo fue a buscar y era nada más que Isaac Newton, ¿sí? Él lo fue a buscar y le planteó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando, esa explicación matemática. Isaac Newton le dijo: no solo puedo hacerla, ya lo hice hace 5 años. Sin embargo, no encontró los papeles donde lo hizo, pero entonces le dijo que lo iba a volver a hacer. Lo volvió a hacer. Para su sorpresa, Halley, cuando vio todo lo que Newton había hecho, no solo explicó lo que él quería. Para poder explicarlo, se basó en todo el movimiento. Entonces, explicaba el movimiento de todos los cuerpos con leyes que se aplican no solo a cosas tan pequeñas como una manzana, un lapicero, nosotros mismos, sino que se aplicaban también a los cuerpos celestes. Entonces Halley quedó bastante sorprendido, que lo animó a escribir todo en un libro, a compilar todo lo que él proponía, todas sus leyes en un libro, para que quedara escrito y quedara para el estudio de la ciencia. Entonces fue donde surgió el libro Los Principia Mathematica. En español podríamos decir los principios matemáticos de la filosofía natural. Y aquí es donde Newton explica sus leyes del movimiento, sus 3 leyes famosas, más su ley de gravedad, ¿sí?, la ley de gravitación universal, todo explicado con base matemática. Es más, la matemática que se conocía en ese tiempo no alcanzaba para explicar lo que Newton quería. Entonces Newton hizo una pausa en su trabajo y desarrolló toda otra rama de la matemática, ¿sí?, que se conoce como cálculo infinitesimal, para poder seguir utilizando la matemática y explicar sus trabajos, para explicar lo que él quería explicar físicamente. Entonces así surge este libro, que es considerado el primer libro de divulgación científica, ¿sí?, donde contiene todo el estudio que hizo Newton sobre el movimiento, explicado matemáticamente. Gracias a estas leyes de Newton se puede ahora enviar misiones espaciales, tripuladas o no tripuladas, ¿sí?, a la Luna u otros cuerpos celestes. Gracias a esos estudios nosotros sabemos que hay una aceleración, y al conocerla por la explicación que nos dio Newton, podemos utilizar ese conocimiento para nuestro beneficio, para trasladarnos más rápido, más despacio, o según lo que necesitemos, ¿sí? Esta es entonces una historia muy breve de cómo se llegó a obtener las leyes de Newton. Espero que les haya gustado y que les sirva para poder entender mejor estas leyes y aplicarlas a los problemas que podamos ver. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.